quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Consejo al Señor, cuestiona lo que lo que habló? da la Pero al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Tu gloria reinar. Venid y adoradle. Sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Con poder, contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Contempla a Dios, Buenas noches, queridos hermanos. Espero que hayan podido pasar un buen día. Justo hoy este día es un día especial, el Día de las Madres. Para aquellas mamás que se están conectando, principalmente acá en la área de Estados Unidos. Y bueno, acá en nuestra área donde estamos con la congregación, como uno de los hermanos que estamos acá compartiendo cada reunión o cuando Dios nos da el privilegio, la palabra de Dios, le felicitamos y esperamos que hayan pasado un día maravilloso, precioso, en este día acá 10 de mayo. Oramos al Señor que ustedes sigan adelante como madres, y como le dediqué ese pasaje de 2 Timoteo esta mañana en el capítulo 1, a donde dice que Pablo oraba y también agradecía por la vida de Timoteo, por esa fe no fingida, pero que también habitó y comenzó en su madre Eunice y en su abuela Loida. Anhelo, querida hermana, que
puedas transmitir esa fe genuina a tus hijos y a los que también son hijos. No se olviden de reconocer a aquellos, como en este caso, en este día especial de las madres, como dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, que el Señor le bendiga abundantemente en este tiempo. Y bueno, mientras seguimos en estas reuniones, no nos olvidemos que todavía seguimos acá en línea, teniendo las reuniones prontamente el próximo domingo. Sigamos orando por la reapertura, es domingo 17. Tendremos nuestra primera reunión por la mañana, desde las 10 de la mañana, claro, con ya hermanos presentes, y también por la noche, a partir de las 6 de la tarde. Esto es reuniones que se van a ir comenzando gradualmente y después seguiremos. Oremos por la nación, oremos por la ciudad donde estamos, y por el mundo, ¿no? Donde muchos hermanos están todavía en esta cuarentena. Nosotros no somos mejores acá por reunirnos, anhelamos la comunión con los hermanos y oramos por aquellos que pronto seguramente se van a reunir, tomando las precauciones necesarias y bueno, amando a nuestro prójimo. Sin embargo, estamos orando por el presidente, por el gobernador, por las decisiones. Sabemos que gracias a Dios no tenemos prohibición de la predicación de la palabra de Dios, de congregarnos en el nombre del Señor Jesús, y la estamos aprovechando a lo máximo. Sin embargo, el hecho de no poder haber tenido reuniones temporalmente, el objetivo ha sido pues tomar esas precauciones como nos dirige el sistema de salud, y pensando en hermanos que también son débiles en su sistema inmune, pero que gracias a Dios algunos yo sé que se están recuperando, hermanos acá de la zona, y que el Señor nos siga ayudando en lo que va de este año 2020. Así que hermanos, hoy estamos acá, pero conéctese ahí al Facebook, si no lo ha hecho, para dar un me gusta, ahí aprieta donde está la manito, y también igualmente en la página donde tenemos de YouTube de la iglesia, ahí en la campanilla derecha, ahí suscríbase en ambos, es con el objetivo de que usted escuche y sepa de las noticias o de lo que está pasando. Si hay motivos de oración, mándelo por favor por ese medio también. Y no se olvide también de estar apoyando a los misioneros. Siempre recibimos cartas, las leemos y se las mandamos en estos momentos a través de correo electrónico, de WhatsApp. Y también aquellos que están dando al Señor, gracias, síganlo haciendo. Sabemos que gracias a Dios este mes que ha pasado, que en sí no hemos tenido ninguna reunión, Dios ha permitido cubrir las responsabilidades básicas, y esperamos en este mes de mayo igualmente. Gracias por aquellos que son fieles y que han comprendido la importancia de dar al Señor. Si usted tiene motivos de oración, mándelo por este medio. Ahí aparece también en la imagen un WhatsApp, hágalo también. Y acá oramos unos por otros. Y sobre todo también usted ha recibido un boletín, una lista de oración. Oremos unos por otros, que el Señor nos ayude en este tiempo. Gracias por aquellos que oran, mi familia, estamos muy bien de salud, por la gracia de Dios. Que el Señor nos siga ayudando en este mes, en todo aspecto, en la provisión, en la fortaleza espiritual. Entonces vamos a dirigirnos al trono de la gracia de Dios, vamos a orar. Padre amado, en esta preciosa noche de este día domingo, nos dirigimos una vez más al trono de la gracia. Gracias porque podemos tener este medio de podernos conectar, Señor, cada semana, cada reunión. Y en esta noche sabemos que hay muchos que conmigo están orando, y queremos decirte que te amamos, te alabamos y te bendecimos por ese cuidado amoroso que tienes. Te adoramos por la misericordia, por su bondad, por su justicia, Señor. Y como en algunas oraciones te hemos pedido perdón, colectivamente te pedimos perdón por toda falta, ofensa, pecado. Gracias por su sangre preciosa. Y en estos momentos ayúdanos en el transcurso de esta reunión hasta el final. Escucha los ruegos y clamores que algunos están orando también, por hermanos y hermanas, por los misioneros, por los pastores o ancianos, Señor, por las congregaciones, aún por nuestra congregación, por algunos que están cumpliendo un año más de vida, por otros que también están cumpliendo aniversario de matrimonio. Te rogamos por aquellos que están luchando con la salud, que se puedan recuperar pronto,
Te pedimos por el gobernador de acá del estado de Georgia, Brian Kemp. Te rogamos por el presidente también de este país donde estamos viviendo en Estados Unidos, el vicepresidente y todas las autoridades que están en inminencia. Que podamos tener esta libertad, Señor. Te rogamos también por la reapertura de las reuniones próximamente. Que usted sea aquel que nos cuide, nos protege y tomamos las precauciones necesarias, Señor. Padre amado, gracias por todo lo que está pasando en medio de nosotros, Señor. Danos entendimiento en este tiempo, llénanos de su Santo Espíritu para poder estar hablando su palabra o escuchando su palabra, y que todo lo que vamos a hacer sea para la gloria y honra de su nombre. Te pedimos todo esto humildemente en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tenemos la lectura bíblica en estos momentos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Le damos tiempo a que busque y no se olvide que si está en la comodidad de su casa o en el lugar donde esté ahí con su teléfono, tableta, pueda compartir con otro también el mensaje de esta noche. Vamos a estar hablando de la importancia clara de poder esperar en el tiempo de Dios. Sabemos que el Señor viene pronto y en medio de todas las cosas que Dios nos permite o nos da el privilegio de pasar, porque muchas veces no lo entendemos, Dios tiene un plan maravilloso y puede compartirlo con alguien o le hace un share ahí cuando esté en vivo, ¿no? Ahora como estamos, ¿no? Bueno, vamos a ir a la lectura bíblica en Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces, los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ello fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Que el Señor bendiga su palabra y añada bendición a otras lecturas que tendremos en esta noche. Y hermanos, como estamos en este pasaje, esta mañana hablamos quién era el escritor. Sin embargo, no nos olvidamos que el autor principal es Dios. Y bueno, nosotros miramos parte de que el Señor estaba a punto de irse, y así como también con los discípulos. Pero ahora ellos estaban por enfrentar algo que a través de más de 3 años y medio el Señor los llamó, los escogió y son parte de su ministerio, pero también crearon una relación, una comunión, porque sabemos que el Señor no les vino a ofrecer una religión más como la de aquellos días, sino una relación. Él los amó hasta el fin, como nos ama a nosotros también. Entonces hay cosas que en medio de todas estas circunstancias que ellos viven, como miramos en esta mañana, el Señor iba a estar 40 días, enfatizó las enseñanzas del reino de Dios. Ahora iban a esperar el Espíritu Santo después de que Él se fuera. Y claro, sin duda les hace ver que es maravilloso ser discípulos, ser apóstoles, ser creyentes, llenos del Espíritu Santo para no hacer las cosas en la carne. Y es lo que aprendimos en esta mañana. Y siguiendo ahora en el versículo 6, entonces ahora el Señor ya empieza a hablar un poco más cercano con ellos. Si usted se da cuenta, el Señor siempre enseñó a las multitudes, enseñó a muchas personas, pero siempre los discípulos con cautela o en una manera privada, ellos se acercaban a preguntar cosas.
Muchas veces manifestaban, pareciera incredulidad, malinterpretación, pero sin embargo, hermanos, lo más maravilloso de esto es que ellos no tenían temor. Y muchas veces hoy en día, si nosotros miramos esa realidad de aquellos días, nuestros días, cómo nosotros vivimos nuestro cristianismo. Entendemos que el ser un creyente es una relación con Dios y una comunión verdadera unos con otros. Bueno, gracias a Dios por las iglesias que Dios nos permite ser parte, congregarnos. Pero sin embargo el Señor nos manda a tener una comunión unos con otros, de una manera natural. Como dice su palabra, en esto conocerán que sois mis discípulos y os amáis los unos a los otros. La pregunta surgiría a la pregunta que vamos a ver en esta noche. ¿Te da temor preguntar? ¿Te da temor decir cosas por lo que dirán? O si de alguna manera has malinterpretado el ser un creyente, tienes temor a la iglesia, a los líderes, de la persona que sos o sos, hermana. Ahora, tal vez nosotros como líderes estamos manifestando la imagen del Señor o estamos manifestando o provocando temor sin comprender, como hace unos días tuvimos la enseñanza de Lucas, donde vemos claramente cómo se manejaban aquellos que servían a otros. Esa no es la manera, porque ellos abusan de las personas. Y bueno, sin duda, todas estas cosas es para ambos lados, sea para los creyentes, aún para nosotros que estamos sirviendo por su gracia. Y bueno, en esta noche queremos ver la naturalidad con la cual surge esta pregunta. Y estamos viendo cómo los discípulos, ahora en el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás? O sea, restituirás. Porque ellos tenían un concepto del reino. Ya nosotros en esta mañana hablamos acerca del reino. O sea, el reino es espiritual, pero que también comienza en el corazón de aquellos que estamos sumisos al Señor. Por medio del arrepentimiento, la fe puesta en el Señor, que Dios nos ha podido salvar, rescatar. Sus ideas, pudiéramos pensar, al mirar el versículo con atención, pudiéramos decir que son carnales acerca del reino mesiánico, porque pudiéramos pensar, ¿qué piensan ellos acerca del reinado? O a ustedes no les ha quedado claro, pudiéramos decir, o habían sido modificados, ya aunque hasta donde es imposible decir, pero ellos esperaban con sencillez, ¿no?, alguna forma de restauración del reino de Israel. No se les contradice ni tampoco se le está el Señor por maltratar o menospreciar sobre este punto. Acordémonos que el Señor se está a punto de ir ya. Ya básicamente está llegando casi esos 40 días. Y algunos que han escuchado mensajes en el pasado acerca de lo que Lucas decía, dice, ustedes han estado conmigo en mis pruebas. Entonces había crecido esa relación, esa comunión entre ellos. Porque ya después el Señor les abre el entendimiento y comprenden la razón por la cual Él había venido. El Maestro, podríamos decir así, aunque Él es Dios, Él es alguien que sabe todo, ante la sorpresa y el disgusto de los suyos, se esforzaba por hacerle comprender que su reino había de establecerse sobre el hecho de su muerte y resurrección. Pero el misterio de la cruz, ¿no?, era demasiado profundo para ellos como hombres que aún no habían presenciado la realidad histórica. Acordémonos, digamos, que todavía los evangelios no estaban escritos. Todavía no estaba escrito el libro de Hechos. Todavía no estaban escritas las cartas paulinas, hermanos. Ellos en este momento estaban por experimentar que el Maestro, el Señor, se estaba por ir. Y como hemos visto ya, el Señor, hermanos, ya había resucitado. Durante los 40 días les abrió el entendimiento de los suyos con el resultado que pudiesen comprender. Lucas capítulo 24, versículo 26.
Dice la palabra de Dios así, no era necesario, y la pregunta es, que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Dice, no era necesario. Ahora vamos al versículo 46 del mismo capítulo. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Él estaba haciendo comprender Isaías 53, capítulo 53, y otros pasajes, llegando a ello, a saber que le correspondía al Mesías sufrir primero y luego entrar en su gloria. Por eso es la pregunta ahí que leímos, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Y la pregunta es, ¿y entrar en su gloria? Acá en Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 11, dice la palabra del Señor así. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Cómo estos siervos de Dios estaban viendo el tiempo, estaban viendo el sufrimiento y las glorias que vendrían al Señor. Sin duda alguna, el ministerio de estos 40 días que miramos en esta mañana y que lo hemos visto ahí anotado en el versículo 3, acá de Hechos 1, donde estamos, fue algo de mucha eficacia. La pregunta es, hermanos, ¿cómo podría ser de otra manera cuando el mismo Señor resucitado era el Maestro que enseñaba a sus discípulos inteligentes, muy preparados y deseosos de aprender? Hermanos, por eso tenemos que comprender en esta noche, hermanos, que estamos mirando, estos discípulos, sin duda, digamos, eran discípulos que al preguntar, ellos querían una respuesta y el Señor estaba afirmando más y más su vida, como lo quiere hacer contigo. Nosotros en esta noche también estamos pasando una circunstancia que nos hace pensar en el futuro. Acordémonos, digamos, que los discípulos ya no iban a tener al Señor. Lo tuvieron por más de 3 años y medio. Pasaron tiempo con Él. Experimentaron pruebas, experimentaron menosprecio, experimentaron milagros, resurrecciones, y ahora ya no iba a estar con ellos. Nosotros también a veces, cuando las cosas cambian de un día para otro, aún en estas situaciones que vivimos, que hemos pasado de aislamiento social, podemos pensar, realmente, ¿qué saco de todo esto? ¿Qué quiere Dios con mi vida? Y aún así el Señor quiere hacer algo y hacernos comprender. Y es por eso que vemos, por lo tanto, que ya comprendían bien el misterio. Antes, para ellos estaba como velado, como que no se podía ver a causa de sus prejuicios nacionales. Tenemos que entender que todos eran judíos, habían sido expuestos por años a las tradiciones, habían sido expuestos por años a las religiones, habían sido expuestos por años a culturas políticas, sociales. Y tal vez vos que me estás escuchando, vos también tenías un trasfondo de tantos prejuicios como ellos. Y aún el Mesías le tocaba sufrir por el pecado antes de tomar su reino. Pero el cumplimiento de estas profecías no descartaba la validez de lo demás, mucho más numeroso sobre el establecimiento público, ahora del reino. Por eso el Señor va a responder esta pregunta acerca de lo que están diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces tampoco anulaba las promesas específicas. ¿Hechas a quién? Bueno, acordémonos que Abraham tenía promesas, a los demás patriarcas también. Cuando hablamos de patriarca estamos hablando de Moisés y de los demás acerca del futuro de Israel expresado aún en términos territoriales. La formación de un pueblo espiritual
porque el reino de Dios era espiritual, hermanos. Nosotros somos parte de ese reino. Entonces, este reino, digamos, espiritual estaba compuesto de convertidos, tanto de la parte de los gentiles, que no eran judíos como nosotros, no se había revelado, pero se iba a revelar. El libro de Efesios, capítulo 3, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Note algo, era un misterio que no se había dado a conocer en el pasado, pero sí dice acá al final a sus santos apóstoles, que estamos hablando de los 11 apóstoles, y también, por supuesto, hablando del apóstol Pablo, y profetas por el Espíritu. No está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Acordémonos que aún en el tiempo temporal hubo profetas, y los profetas estaban basados en el hecho del mensaje apostólico de los evangelistas, hablando del futuro, como miramos la carta de Tesalonicenses, como miramos el Evangelio de Mateo, de Lucas, hablando de eventos futuros, el libro de Apocalipsis. Los gentiles son coherederos, hablando de nosotros, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que por medio del Evangelio, entonces somos parte de ese reino, y por eso vemos acá que hubo el establecimiento público del reino. Vemos también, según no solamente Efesios 3 al 5, por su comprensión no solo de las múltiples profecías que también había en el Antiguo Testamento, sino de las enseñanzas mismas del Maestro, que querían saber acerca del reino, como Israel en el centro. O sea, eso es lo que ellos querían llegar. Si Israel iba a tomar ese liderazgo, ya que ahí había comenzado, entonces había de establecerse. Y era el punto en que el Maestro no había aclarado aún. Por eso le hicieron esa pregunta. Bueno, queridos hermanos, ha pasado mucho tiempo. Y con esto se genera también falsos profetas, donde han apuntado fechas y días. Y sabemos que nadie sabe ni la hora ni el día. Pero los discípulos estaban interesados en saber del tiempo. Por eso es que se produciría la restauración del reino prometido a David. Es lo que vemos en el versículo 6. Con la destrucción de los enemigos de Israel y la preeminencia que alcanzaría sobre los otros pueblos. Entonces vemos acá que aquí es la visión profética sobre el reino mesiánico. Salmo 2.8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuyo los confines de la tierra. Entonces, vemos la visión profética a través del Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Salmos 110. Vamos a ir unos números más adelante. Y en el versículo 1, por favor, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y no nos olvidemos, digamos, que va a llegar ese día, donde muchos de aquellos que no se han arrepentido y no son parte del reino de Dios, van a estar por debajo de sus pies. La Biblia habla también de que un día toda lengua, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es Señor. Entonces, en muchas profecías, como Isaías 11.1, Isaías capítulo 14, versículo 1 y 2, Ezequiel capítulo 11, versículo 16 y 17, Oseas capítulo 3, versículo 5, y Amós capítulo 9, versículo 11 al 15, vemos la visión profética del reino mesiánico. Entonces Jesús tuvo que usar de mucha prudencia durante el ministerio para evitar que la gente se levantara para proclamarlo rey. Si usted va conmigo a San Juan 6:15, porque ellos tenían un concepto del reino, hablando el pueblo de Israel.
Entonces, si va conmigo a San Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que le iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué querían hacerle? Rey. Él acababa de dar de comer a más de 5,000 personas. Entonces, por causa de ver la gente todo lo que él estaba haciendo, su interpretación del Mesías o de su reinado era de alguien como un caudillo que pudiera hacerle frente a César, a los reyes que estaban debajo del Imperio Romano y darle libertad de la esclavitud que tenía Israel. Entonces, no era la intención espiritual. Y es por eso que estamos aclarando, porque justamente los discípulos preguntaron, ¿cuándo vas a restituir ese reino? Entonces, esa es también una de las razones por las que el Señor prohibió a los suyos. Si usted se da cuenta, muchas veces, aún en los milagros, en las cosas que él hablaba, no le dijeras a alguien o no le compartieras. No es que él no quería que supieran que él había hecho un milagro, sino que la gente que lo escuchaba lo tomaba de otra manera y entonces prohibió a los suyos manifestarle como Cristo, como ocurrió un ejemplo que vamos a ver acá en Mateo, capítulo 16, versículo 20. Dice la palabra de Dios así en Mateo, capítulo 16, versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Acordémonos que acá el Señor está conversando con sus discípulos, preguntándole a ellos qué piensan la gente de Cristo, ¿no? Y bueno, algunos decían que era algún profeta del Antiguo Testamento. Sin embargo, el Señor llega a una pregunta más personal. ¿Y ustedes qué piensan de mí? Y el Señor, digamos, ahí en medio de esa pregunta, Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué maravilloso profesar una fe en Cristo Jesús, querido amigo. Yo sé que muchos tenemos un concepto de Cristo. Aún en medio de esta pandemia, en medio de estas dificultades, podemos interpretar, bueno, si realmente Dios existe o verdaderamente estas cosas que estamos pasando, no deberíamos estar en esta situación, o Dios nos ha abandonado. Y querido, yo quiero decirte algo, digamos. No hay cosa más maravillosa que conocer a Cristo como los discípulos y esa palabra, digamos, ahondar en tu corazón y dar fruto para que produzca arrepentimiento y confianza en el Señor. Y el Señor, digamos, ahora, al decirle a estos hombres, según Mateo 16:20, que no les dijera, que no hicieran avisar, pero estos discípulos reconocían que Cristo era el Señor. Ahora, con todo motivo, ahí en Marcos capítulo 9, versículo 9, van 3 de sus discípulos, 3 discípulos. Ahí lo vemos a Juan, vemos a Pedro y también vemos a Jacobo. El Señor los lleva aparte a un monte y se transfigura. O sea, Él se manifiesta y lo ven como el Dios que está ahí al lado del Padre y el Padre mismo. O sea, ellos no lo llegan a ver físicamente ni nada de eso, pero sin embargo escuchan su voz y dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces ellos inmediatamente en su entendimiento, ellos inmediatamente quieren hacer una enramada, poniéndolo al Señor de una manera que en la cual ellos interpretaban eso, ¿no? Sin embargo, digamos, cuanto más aquellos que no creían, querían hacerlo a Jesús como ese rey, ¿no? Pero a su manera. Y con esto nosotros podemos buscar una aplicación en este versículo que estamos mirando en esta mañana 6. El Señor se había reunido, salió esa pregunta y bueno, tal vez tú tienes preguntas a Dios, tienes preguntas al Señor. Y el Señor, digamos, tiene, en su momento dado va a revelar todo eso. Sin embargo, los discípulos al preguntar, el Señor quiere ayudarlos a crecer en su vida espiritual. ¿Cómo estás aplicando la verdad de Dios en tu vida? ¿Estás creciendo en la gracia de Dios? ¿Estás entendiendo el propósito que Dios tiene en cualquier circunstancia que pases como hijo del Señor? Él quiere que madures, que puedas crecer, que lo conozca más. En el versículo 7, volviendo a Hechos 1:7, dice, y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. Y esto está queriendo decir, indicando no solamente que este no era el tiempo,
sino que además la pregunta estaba fuera de razón, en vista justamente de la ocupación actual que ellos tenían y el futuro trabajo de ellos. Acordémonos que ellos habían sido discípulos que estaban con el Señor, pero ahora el Señor se iba a ir y Él iba a dejar algo claro a ellos. Primero tienen que esperar que venga el poder del Espíritu Santo. Ya les había abierto el entendimiento. Ahora, en pocos momentos le iba a decir que iban a ser responsables algo de llevar a cabo la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, no ha de interpretarse como una reprensión esto, hermanos, sino que él está recalcando un principio muy parecido al de Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Note algo, la expresión. Él está reiterando en este versículo de que en efecto hay tiempo. Eso es lo que está diciendo cuando dice, nos toca a vosotros saber qué dicen los tiempos. La palabra acá dice, hay tiempos y sazones, por lo que el Padre obra en diversas maneras según el plan eterno. O sea, Dios tiene un plan. Por eso no nos atrevemos, hoy en día estamos en tiempos muy difíciles. Para aquellos días, gracias a Dios por la pregunta, ellos iban pronto a entender todo esto. Sin embargo, va a llegar el momento. Pero a veces si nosotros hoy en día, hablando como una aplicación en nuestros días, miramos esto, hay tantos medios que están corriendo acerca de cosas que no son verdad, que no dice la palabra de Dios. Y si no estamos escuchando la voz de Dios, su palabra, podemos ser distraídos, podemos ser engañados, podemos ser arrastrados por el error. Y por eso acá dice, hay tiempos y sazones, por lo cual el Padre obra en diversas maneras, porque Dios tiene un plan eterno. También la palabra acá, estamos en el libro de Hechos, capítulo 1, en el versículo 7. La palabra traducida acá también por sazones indica en relación a los siglos, ¿no? Cada siglo tiene 100 años. También, digamos, está refiriéndose a dispensaciones, o sea, aquellos periodos de tiempo que se lleva en un momento especial, como etapas en el desarrollo del plan de Dios, porque Dios tiene un plan. Todas estas cosas no es una casualidad. Todo está pasando porque Dios tiene un plan. Entonces, que no pierde por ello su unidad esencial. Entonces, vemos acá que es un concepto también básico del pensamiento apostólico, que toda profecía fuese espiritual o también esa profecía fuese material, tenía que cumplirse, pero ¿a quién tocaba? Al Padre. Es la fuente de todo consejo de la deidad. Y Él determina el orden y la sucesión, en este caso, de las sazones. Mire conmigo a Romanos 11, por favor. Todo esto tiene que ver con el tiempo de Dios. Y en el capítulo 11, por favor, de Romanos, versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Está en signo de admiración ahí. Versículo 33, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Por qué? La pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque el Señor dice, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? En este tiempo. Y bueno, vemos acá claramente que el regreso del Señor a la tierra y la inauguración del reino mesiánico, de quien Él ha establecido, es decir, Dios mismo. Y los apóstoles habían olvidado las palabras de Jesús que Él había pronunciado ya anteriormente. No sé si ustedes se recuerdan cuando nosotros hace poquito enseñamos, donde el Señor estaba diciendo, no va a quedar piedra sobre piedra todo lo que estás mirando.
Ya el Señor había estado en un momento dado mirando cómo los ricos daban de su abundancia. Y una mujer ahí, humilde, viuda, pobre, dio 2 blancas, todo lo que tenía. Pero entonces los discípulos observaron la grandeza de ese templo, que sabemos que no era el modelo original, había sido modificado por Herodes, ¿no?, en aquellos días. Entonces el Señor pone claramente eso, porque Él sabe que todo eso se va a cumplir un día, ¿no? Y vemos ahí después, en un discurso profético, porque ellos preguntaron, ¿cuándo van a suceder estas cosas?, ¿no? Creo que más adelante, hermano, voy a estar hablando un poco sobre profecías, ahí en los evangelios, pero solamente ahí en Marcos capítulo 13, versículo 32, aquí podemos ver el discurso profético que el Señor está con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Dice, pero en aquel día y de la hora nadie sabe. Dice, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora, el tiempo de la segunda venida del Señor y con ella el establecimiento del reino, porque ahí se va a establecer el reino de Dios, está reservado al solo conocimiento de ¿quién? De Dios, de nuestro Padre divino. Y ahí está esta expresión, en su sola potestad, es algo personal del Padre. Entonces, con esto en nuestros corazones, tengamos cuidado en nuestros días, porque hay gente que no entiende estas cosas y ponen fechas y días acerca de la venida del Señor. Pero sí, el Señor viene. Nadie sabe la hora y el día. Y a veces forzando al texto bíblico porque no le estamos dando la interpretación correcta. Pero sabemos que el Señor viene pronto. Y la duda es de buscar en las Escrituras la respuesta. Tenemos el plan completo de revelación. Ahora, en el versículo 8... vemos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, esta palabra recibiréis poder significa recibiréis la virtud, que tiene que ver con el poder. ¿Cuál poder? ¿Se acuerdan en Lucas 24? En esta mañana lo leímos, versículo 49. No se vayan de acá de Jerusalén. Quédense hasta que sean investidos del poder de lo alto. En San Juan 17, 18, yo los he enviado, ¿qué dice? Al mundo. Como tú me enviaste, Él está intercediendo, orando por los discípulos que estaban en aquellos días, pero también orando por los futuros que iban a creer, que somos nosotros, hermanos. Entonces, Él había sido enviado al mundo como una misión reveladora de Dios. ¿Quién había sido enviado? El Señor Jesús. En San Juan capítulo 1, en el versículo 18, la palabra de Dios dice así, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Pero ¿cómo Dios se reveló? A través del Hijo. Dice que está en el seno del Padre, Él le ha dado, ¿qué dice? A conoceros. Con una misión también evangelizadora. Hablando del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, digamos, vino a traer el Evangelio y lo llevó en forma práctica. Y acá en Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, ya después de que él tuvo que ir a prisión, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Entonces, todo esto lo hizo en el poder del Espíritu Santo. También, digamos, en el poder del Espíritu Santo, cumplió la misión en su naturaleza humana, y ahí en San Juan capítulo 3, versículo 34, dice la palabra de Dios, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. O sea, su naturaleza humana recibió el Espíritu Santo en plenitud, hablando de Cristo. Y en el poder del Espíritu Santo hizo las señales mesiánicas y en el Espíritu se ofreció a sí mismo al Padre, en Hebreos 9:14. O sea, de una manera que en la cual fue voluntaria. Y acá el escritor expresa en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es una pregunta. Entonces, está manifestado solo y es posible mediante el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, todo esto es justamente lo que pasó en la vida del Señor. El Espíritu Santo iba a venir, pero dice en el versículo 8, pero recibiréis poder. ¿Para qué vamos a recibir esa virtud, hermanos? Esa virtud que el mismo Señor pudo vivir acá en la tierra. Dice para ser testigos. Y habla de Jerusalén, habla de Judea, Samaria, hasta el último. Este orden, ¿no?, es el orden, podríamos decir, del mensaje de proclamación, de predicación. Y también fue un éxito para los apóstoles en el libro de Hechos. Y es una clave apropiada que la podemos mirar a través de este libro, que relata primero el avance del Evangelio en Jerusalén, porque ¿dónde comenzó todo esto? Cuando vino el Espíritu Santo. Comenzó en Jerusalén y después en Judea y Samaria. Ahí desde el capítulo 1 de Hechos hasta el capítulo 9 de Hechos podemos ver Jerusalén y podemos ver también Samaria y podemos ver también Judea, pero desde el capítulo 10 de Hechos hasta el capítulo 28 podemos ver hasta lo último de la tierra. Haciendo un breve esquema, hermanos, y usted está escuchando este mensaje de predicación, si los apóstoles fueron preparados, ¿se acuerda que aprendimos esta mañana que el Señor quedó 40 días para enseñar acerca del reino de Dios? Entonces, su preparación de los apóstoles desde el capítulo 1 de Hechos, desde el 1 al 26, es su preparación. Cuando hablamos hasta el versículo 26, quiere decir que ellos estuvieron siendo preparados. En el capítulo 2 de Hechos, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, vino el descenso del Espíritu Santo. O sea, todo esto pasó como resultado de haber recibido el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. En tercer lugar, hubo también el testimonio de los apóstoles en Jerusalén. El mensaje comenzó con Pedro y con los demás apóstoles, ahí nomás en Jerusalén. También el testimonio apostólico avanzó también en Judea y Samaria. ¿Y dónde vemos eso? En Hechos capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 25 de Hechos. Podemos ver el avance. Judea y Samaria. También el testimonio apostólico se dio hasta los últimos confines de la tierra de aquel entonces, terminando la historia de los hechos en la metrópoli o en la gran ciudad de Roma, símbolo que en aquel entonces, ¿verdad?, era la totalidad del mundo. Y ahí usted puede ver en Hechos capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 28, versículo 31. Acuérdese de la iglesia de Antioquía, las iglesias que ya necesariamente ya no estaban en Jerusalén, ya eran hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir que en nuestros días, hermanos, es una realidad, donde Dios te ha puesto, o sea, es tu Jerusalén. Y esa Jerusalén se va extendiendo con Judea a barrios o a vecinos para compartir el mensaje. Entonces, al mismo tiempo, Cristo había de ser el tema único de esta proclamación, de este mensaje. Por eso el Señor ya los había preparado y nos ha preparado hoy en nuestros días, siendo Él mismo el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerda que el Señor habló con los discípulos a solas? Y el Señor le tuvo que decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. De modo que ellos después iban a predicar a Cristo. La declaración se refiere en este primer término a la obra especial de los apóstoles como testigos. Ellos fueron testigos oculares, estuvieron como escogidos de la persona y de la obra de Cristo y sin duda nos permitió aplicar también a nosotros mismos. Habiendo visto
al Señor a través de los escritos apostólicos, como lo miramos en esta noche, tenemos la obligación de dar a conocer ¿a quién? A los hombres, a nuestros familiares, nuestros amigos, empezando en los circuitos familiares. Estás compartiendo el mensaje porque ahora tenés el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo ha venido a la vida de los discípulos, pero también ha venido en aquellos que hemos creído en el Señor. Tenemos la obligación de darle a conocer a los hombres, empezando, como dijimos, con nuestros familiares, del trabajo donde el Maestro nos ha colocado, porque el Señor nos ha puesto a nosotros en un lugar, pero estando presto para ir a donde Él nos quiera llamar. La pregunta es en esta noche, ¿a cuántos hombres, a cuántas mujeres, a cuántos niños, a cuántos adolescentes, jóvenes o amigos tuyos conocen al Señor por tu testimonio o por mi testimonio? Estos días escuchamos mucho acerca de ganar almas, escuchamos mucho acerca de evangelismo, y es un buen énfasis, hermanos. Sin embargo, mientras que algunos del pueblo de Dios han sido llamados también a la evangelización. Mire conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo le escribe desde la cárcel de Roma a los hermanos, alentándolo, y dice: y él asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros que dice evangelistas, a otros pastores y maestros. Se espera, digamos, que todo el pueblo de Dios sea testigo, ¿o no? Claro. Y hablen del Salvador. ¿Y a quién? A los perdidos, a los inconversos, a los incrédulos, a los falsos religiosos. No todo creyente puede llevar a un pecador al punto de fe y decisión. Pero todo creyente puede dar un testimonio fiel del Salvador. Aunque la mayoría de nosotros podría hacer más, hermanos. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Es importante dar el testimonio. Por eso en Proverbios 14, 25 dice: el testigo verdadero libra las almas. Querido, hay un lugar donde la gente, si muere sin Cristo, va a ser condenado por la eternidad. Y no hay nadie que venga después de haber muerto, o sea, para tener la segunda vez una oportunidad de salvación. Por eso es importante, sin la obra del Espíritu Santo, hermanos, no es posible la salvación de los perdidos. Dios nos usa a nosotros, pero el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas para también, con ese poder del Espíritu Santo, poder llevar el Evangelio dando testimonio, así como aprendimos en esta mañana que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Los efectos del pecado en el hombre inconverso, en el hombre incrédulo, produce una condición de depravación espiritual. Ahí en Génesis capítulo 6, cuando ya empezó a crecer la raza humana, Dios miró desde arriba cómo estaba el ser humano. Y dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. ¿Cuánto más hoy en nuestros días? Entonces, el alejamiento de Dios y el deseo de desconocerle es la expresión más evidente de esa condición. Por eso hay gente que no presta atención a la palabra de Dios. La primera acción que el hombre llevó a cabo en el momento de su primer pecado fue la de esconderse de Dios. Cuando usted va a Génesis 3:10, el hombre y la mujer comen ese fruto que Dios ya le había establecido que no comieran. Pueden comer de todos los frutos, pero no de ese que el Señor había dejado establecido. Y ya después de eso, ¿qué pasó? Dice en el versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces vemos acá claramente que la condición espiritual se hizo depravante, y ahora por su pecado se esconde de Dios. Y esta situación se mantiene
indefinidamente a causa de la naturaleza caída. ¿Qué naturaleza caída? La naturaleza caída por el pecado. Entonces el hombre busca caminos que en lugar de aproximarse a Dios lo alejan de Él. ¿Y cómo sabemos eso? En el libro de Isaías 53, hoy esta mañana mencionamos este capítulo donde Dios quiso hacerle entender a los discípulos de su venida. Pero dice en el versículo 6, por favor, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Entonces, esta oveja muestra acá el escritor que es una oveja que ha perdido el rumbo y está descarriada. No va por el camino correcto, va por camino a la destrucción. Y esa es la situación en que el ser humano trata de buscar a Dios. Y la afirmación del apóstol Pablo en Romanos 3:10, él dice, Pablo, utilizando el texto del Antiguo Testamento, ¿no? Y es evidente, dice, no hay quien busque a Dios en Romanos 3:10, no hay quien busque. O sea que en otras palabras, por eso Dios vino a buscarte a ti, nos vino a buscar a nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano se escondió por su pecado. Entonces la necesidad de la acción del Espíritu Santo que estamos hablando en esta noche, cuando reciba el poder del Espíritu Santo, esos creyentes, o nosotros hermanos que ya tenemos el Espíritu Santo, se aprecia también en razón del mensaje del Evangelio. El hombre sin la ayuda del Espíritu Santo considera locura, es decir, el mensaje es inintengible. La palabra de la cruz, como dice ahí, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo mira esa persona sin Cristo, sin vida, sin esperanza? ¿Cómo mira el mensaje de la cruz? Dice acá en el versículo 18. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque la palabra de la cruz dice, locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, es locura para aquel que no cree en el Señor. Por eso hoy en día cuando pensamos, bueno, ¿cómo va a ser el fin del mundo? La gente confundida, engañada, porque no encuentra la verdad. Nosotros los creyentes estamos proclamando el Evangelio en el poder del Espíritu Santo y decirte que si hay esperanza en Él. Sin embargo, sabemos que hay un reino de las tinieblas y hay un reino de Dios. Y en el reino de las tinieblas es una operación contraria a Dios. Por eso el versículo 9, terminando, dice la palabra que el Señor ya se estaba yendo y fue alzado, dice la palabra en el versículo 9. Estamos acá en el capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Si usted busca Lucas 24, desde el versículo 50 al 53, es la escena que está pasando acá, para no dar lugar a pensamientos que él había desaparecido mientras ellos miraban hacia otra dirección. Ellos tenían su mirada puesta en el Señor y solamente ellos vieron cómo el Señor estaba subiéndose al cielo. Y se dice allí expresamente que viéndolos ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Entonces así expresó, ¿no? En Segunda de Reyes, ¿se acuerda el profeta Elías? Dice que ahí, si me vieres cuando fuere quitado, dice, de ti. Eso pasó cuando Eliseo también fue testigo de ver en ese carruaje que vino a levantar a Elías, Dios, ¿no? Y viéndolo Eliseo en el versículo 12, estamos en Segunda de Reyes 2. O sea, Eliseo estaba mirándolo. Es la misma expresión que está diciendo acá en Lucas 9:32. En Lucas capítulo 9, por favor, versículo 32. Dice la palabra de Dios así. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron, dice, la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él.
Entonces vemos acá, haciendo una comparación, que los discípulos vieron, el Señor ascendía a los cielos. ¿Para qué? Para sentarse a la diestra del Padre. Y esta verdad se repite a lo largo de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, ¿para qué el Señor está ahora ya sentado? En el juicio, ante el sumo sacerdote que le pregunta si era el Cristo. Y ahí vemos en Mateo 26, 64, cuando el Señor estaba siendo abofeteado, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, ¿qué desea ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo? Entonces el Señor ya le está afirmando, justamente para dar mayor fuerza, ¿no? El Señor apeló a las profecías. ¿Y qué profecías? Que estaban en el Antiguo Testamento, anunciando que el futuro venía realmente el Hijo de Dios. Porque estará sentado, que dice, a la diestra del Padre. Y esa es la referencia que está tomada acá en Salmos 110, versículo 1. Yo lo leí hace un rato, que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Entonces, en Salmos es de David, el Salmo es de David ¿no? Por manifestación de Cristo mismo. Y ahí en Mateo 22, por favor, Mateo 22, en el versículo 43, por favor, dice la palabra de Dios así. 43. Y le dijo, pues como David en el Espíritu llamaba Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Son preguntas, ¿no? Entonces, también en el cielo hoy, ¿no? El Señor Jesús, nuestro Salvador, es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué nuestro sumo sacerdote? Porque Él está intercediendo por ti, está intercediendo por mí, dándonos la gracia que necesitamos para poderle servir, para poder vivir para Él. Ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, Él está afirmando ahí claramente esto. Y también es nuestro abogado, hermanos. Mientras Él está allá, Él es nuestro abogado ante el Padre, perdonando cuando confesamos nuestros pecados. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y también la exaltada y glorificada cabeza de la iglesia es Cristo. Mientras Él está ausente físicamente, ahora obra con su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? La iglesia. En la tierra y le ayuda a realizar sus propósitos. Ahí en Marcos 16, del 19 al 20. Entonces, mientras los creyentes veían a Jesús que Él iba subiendo a la gloria, entonces en el versículo 10, porque el Señor se fue, pero Él regresa, hermanos, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? O sea, ¿en dónde tenían puesta la mirada estos discípulos? Y creo que no hay cosa más maravillosa de estar poniendo la mirada en el Señor. Sin embargo, mirar al Señor, esto quiere decir también que mientras cumplimos nuestra responsabilidad, seguimos mirando al Señor con los ojos de la fe. Por eso, siguiéndole ansiosamente con la vista de asombro en esa mirada. Pero esto no ha sido escrito como nomás un hecho al leer este versículo 10, hermanos. Es una parte irresistible, la evidencia de los sentidos de ellos, sobre la cual descansarían ahora su testimonio que vendría por delante. Mire la atención del escritor, hablando de Lucas, cuando escribe esto, es la experiencia también emocional de este grupo, que había vivido por más de 3 años y medio con Él, y ahora estaban contemplando cómo el Señor estaba siendo levantado y ellos quedaban en la tierra. Entonces, estaban siendo ahora privados de poder ver a aquel que amaban profundamente. El Señor ya no iba a estar más físicamente con ellos como lo había hecho antes. Qué maravilloso haber tenido ese privilegio como ellos. Es cierto que no iban a quedar solos y abandonados. ¿Por qué? Porque iba a venir el Espíritu Santo.
vendría sobre ellos unos días después. Pero lo que sin duda había en aquellos momentos era un sentimiento de tristeza inevitable. Por eso, gracias a Dios que en el mismo versículo aclara que aparecen, ¿qué dice? Varones. En Lucas 24:4 habla de varones vestidos de blanco, ángeles. Sí, como forma humana. Se aparecieron y gentilmente no los reprocharon. No, nada que ver. ¿Qué hicieron? Los ángeles desempeñan un papel muy importante, ¿no?, en el ministerio descrito en Hechos, tal como lo desempeñan hoy, hermanos. Aunque podemos verlos, como vemos ahí en Hechos 5:19, vemos en Hechos capítulo 8, versículo 26, podemos ver en Hechos 10, del 3 al 7, podemos ver en Hechos 12, del 7 al 10, y podemos ver en Hechos 27, 23, y en cada uno de estos pasajes vemos cómo los ángeles se desempeñan. Estos dos mensajeros, ¿qué están haciendo, hermanos, acá? Le están asegurando a estos creyentes que Jesús volvería. Tal como lo habéis visto ser llevado, esto aparecerá refiriéndose a su venida en las nubes, según Mateo 24:30. Mire conmigo, estamos finalizando. Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Entonces, vemos acá que estos mensajeros estaban asegurando que el Señor volvería, y antes de su venida por su iglesia. ¿Y cuándo esto iba a acontecer? Según Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos. En Primera Tesalonicenses 4:13 ahí habla que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos levantados con el Señor en el aire. Entonces, en el versículo que estamos volviendo de Hechos 2, versículo 11, entonces, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Como si vuestra cabeza glorificada se fuera de vosotros, pero nunca volverá. Sí, Él volverá. No volverá otro, sino Él mismo. El mismo Señor volverá. Y este mismo Jesús, así como le habéis visto ir de igual misma manera, con esas mismas marcas, con esas mismas señales, tal personalmente, tal visiblemente, tan gloriosamente, mientras esperan esa gozosa expectación de su venida, de esta partida que ustedes están viendo, Él va a descender pronto a la tierra, en esa segunda venida. Pero ese proceso, va a tomar un tiempo, pero así como se ha producido la ascensión al cielo, Él regresará. Y es lo que está describiendo Lucas acá, que fue justamente ese ascender al cielo en una nube que lo ocultó de la vista de los discípulos, que ya no lo iban a ver, aparecerá y un día regresará. El Señor mismo dijo a sus discípulos: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con poder y gran gloria. Lucas 21:27. Sus palabras tienen fiel cumplimiento, hermanos. La importancia de la presencia de los ángeles, de su mensaje es grande. Jesús había formulado la promesa personal de su regreso. Aún reunido con sus discípulos en San Juan 14:3, que Él está preparando lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La presencia de los suyos en su despedida, ahí en San Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiere que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Independientemente, hermanos,
diferentes nociones que estemos pasando en el programa, aunque miramos bíblicamente, nosotros los creyentes concordamos que Jesús volverá. ¿Es cierto eso? El Señor viene y puede volver en cualquier momento. Tal vez en medio de este mensaje que estás escuchando, o al final, o esta noche mismo. Este es el mismo, es una gran motivación para servirle fielmente. ¿De qué manera? ¿Cómo no servirle para la gloria y honra de Él? Dice la palabra del Señor en el versículo 34 de Lucas capítulo 12. Dice las Escrituras: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Está ceñido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros es semejante a hombres que aguardan que su Señor regrese de la boda, para que cuando llegue y llame, te abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, halle velando de cierto. Os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa, y vendrán a servirle. Y mire cómo termina el versículo 40. Vosotros pues también está preparado, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Que en esta noche el Señor bendiga su palabra. El Señor viene pronto, y mientras Él viene pronto, prepárate para seguirle sirviendo. Sirviéndole, digamos, lleno de su Espíritu Santo, siendo parte del reino de Dios. Si vos no todavía sos parte del reino de Dios, abrí tu corazón al Señor, recibile por la fe. Él ya murió, resucitó, y Él está a la diestra del Padre, y Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él quiere darte vida eterna. En esta noche te invito a orar, finalizando este tiempo. Señor amado, gracias por tu palabra. Bendice el mensaje de esta noche. Ayúdanos, Señor, a poder crecer como creyentes. Sabemos que como estos discípulos estaban preocupados por las cosas que pasaban alrededor de ellos. Pero tú tienes un plan maravilloso y nuestra responsabilidad entre que tú te vas y regresas es que vienes pronto, Señor. Mientras llega ese momento, que podamos seguirte sirviendo llenos del poder de su Espíritu Santo, llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Bendice a cada oyente, a cada hermano que ha podido escuchar tu palabra, hermana, que pueda tomar buenas decisiones, Señor. También te rogamos por aquellos que quieren recibirte como Salvador y Señor, que no pase más tiempo porque sin el Espíritu Santo y sin este mensaje no pudieran ellos llegar a entender tu palabra y el Espíritu Santo obrando. Gracias porque el Espíritu Santo mora en nuestros días y quiere obrar en todo pecador que rechaza tu salvación. Y si rechazas, Señor, no rechaza solamente a aquel que está dando el mensaje. Rechaza a tu Espíritu Santo que quiere convencerle del pecado. Y sabemos que no hay una segunda oportunidad, sino que después de la muerte viene el juicio, Señor. Por favor, que en esta noche, si hay alguien que quiere recibirte, pueda apropiar estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, sálvame, ven a mi vida. Hoy te acepto como mi Salvador y Señor. Sé que si muriera no me podía ir a tu presencia, pero acabo de comprender por tu Espíritu Santo y tu palabra que tú has muerto por mí, has resucitado y su sangre me puede perdonar de todos mis pecados. Te pongo como el Salvador y Señor de mi vida, como el centro principal. Toma control de mi vida y ayúdame a crecer como creyente ahora. Señor, mientras seguimos orando acá, ayúdanos en esta semana que estamos comenzando. Cuídame y protégenos y ayúdanos en las reuniones que vamos a tener de reapertura. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Están cumpliendo años en el mes de mayo. Felicidades. Y también el próximo jueves a las 7:30 estaremos acá reunidos en línea. Que tengan buenas noches.